Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión te voy a explicar la clasificación de los ángulos por su apertura. Entonces, existen tres criterios para clasificar los ángulos. Uno de ellos es precisamente conocer cómo se nombran los ángulos de acuerdo a su medida, a la apertura que presentan sus lados. Bien, el primero de ellos es el ángulo nulo. Este ángulo nulo, como su nombre lo dice, no tiene valor. Hablamos de un ángulo que en realidad no existe, 0 grados, pero entra en la clasificación porque se trata de un ángulo que vamos a formar. Primero hago una línea recta, tomo este punto como vértice y exactamente en la misma dirección hago otra línea recta donde las dos rectas quedan encimadas y parecería como si solamente fuera una sola recta. Entonces, como las dos rectas quedan empalmadas, ¿sí? Aquí como en este caso, no hay apertura, entonces no hay ángulo. Y de ahí viene el nombre del ángulo nulo. Es un ángulo que no existe o no hay ángulo porque las dos líneas, los dos lados del ángulo, están encimados. Y aquí hablamos de un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque no hay apertura. Bien, después del ángulo nulo vienen los ángulos convexos. Ángulos convexos. ¿Cuáles son los ángulos convexos? Los ángulos convexos son los que miden más de 0 grados. Más de 0 grados, pero menos de 180 grados. Entonces, los paréntesis me indican mayor de 0 grados, menor de 180 grados, ¿de acuerdo? No entran ni el 0 ni el 180, ya que el 0 le pertenece al ángulo nulo y el 180, vamos a ver más adelante, le pertenece al ángulo llano. Ahora, dentro de los ángulos convexos hay tres tipos que son los más comunes. Tenemos dentro de estos convexos al ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Recuerda que aquí dice más de 0, pero menos, por el paréntesis, menos de 90 grados. Entonces, cualquier ángulo que esté entre esos valores, por ejemplo, uno de 15 grados, 30 grados, 89 grados, cualquier ángulo que se encuentre entre dicho rango se le conoce como ángulo agudo. Ahorita vamos a trazar un ángulo agudo de, voy a tomar este lado como vértice y vamos trazando un ángulo agudo de 40 grados. Entonces coloco bien mi transportador, 40 grados aquí dice, y ya podemos trazar en esa dirección el otro lado para formar nuestro ángulo. Y aquí tenemos un ángulo de 40 grados. Este ángulo se considera ángulo agudo. ¿Por qué? Porque es mayor de 0 y menor de 90 grados. Entonces, aquí entraría cualquier ángulo, repito, que esté entre este rango, entre 0 y 90 grados. Bien, el siguiente tipo, dentro también de los convexos, es el ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? El que mide exactamente 90 grados. Este sí es exacto, no tiene otra medida más que la de 90 grados. Se trata entonces de un ángulo de la siguiente manera. Tenemos uno de nuestros lados, otro lado,
y entre ellos va a haber una medida de 90 grados y este ángulo se representa con un cuadrito. Es el único ángulo que lleva un cuadrito, todos los demás llevan un arco, ¿sale? Y a este ángulo no ocupas de ponerle 90 grados, se sobreentiende que es de 90, con el simple hecho de ver este como cuadrito, ya se sabe que mide 90 grados y es un ángulo recto. Bien, el siguiente ángulo que también está dentro de los convexos, de hecho aquí le ponemos asterisco para indicar que están dentro de los convexos, es el ángulo obtuso. El ángulo obtuso, que muchos lo escriben aquí con P, para que tengan cuidado, es obtuso con B. ¿Y cuál es el ángulo obtuso? Es el ángulo que es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. O sea, cualquier medida que sea mayor de 90, pero menor de 180. Ese sería el rango para los ángulos obtusos. Entonces, vamos dibujando un ángulo obtuso. En este caso voy a trazar un ángulo de 120 grados. Entonces, colocamos nuevamente del lado izquierdo el transportador, que quede el 0 sobre la línea. Nos vamos por la medida del 0, que es del color rojo, hasta el 120 grados, que sería aquí, en esta dirección. Y trazamos nuestro ejemplo. Aquí tenemos nuestro ángulo de 120 grados. Y como te digo, puede ser cualquier ángulo que esté en el rango de mayores de 90, menores de 180. Bien, entonces tenemos que ángulos convexos son 3. El ángulo agudo, mayor de 0, menor de 90. El recto, que mide exactamente 90 grados. Y el obtuso, que es mayor de 90, pero menor de 180 grados. Bien, continuando con la clasificación, el siguiente ángulo es el ángulo llano. Llano con doble L. Y en este caso hablamos de un ángulo que mide exactamente 180 grados. Este también es exacto. No puede medir ni un grado más ni un grado menos, sino que sea de 180 grados exactamente. Y vamos a trazar un ejemplo de este para que veamos cuál es. Entonces, trazo mi primer lado y ahora de este lado voy a trazar el siguiente lado. Para que mida exactamente 180 grados, tiene que ser un lado con dirección opuesta al primer lado. Si el primer lado va a la izquierda de forma horizontal, el otro lado tiene que ir a la derecha en la misma, en la dirección contraria, perdón. Y en este caso pues sería así. Aquí tenemos el vértice, un lado a la izquierda, otro lado a la derecha. Y de esta manera creamos nuestro ángulo de 180 grados, que equivale a media circunferencia o media vuelta. Ese es el ángulo llano. Después del ángulo llano viene lo que es el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo con V, acento en la O. Muy bien. Este ángulo cóncavo es un ángulo que es mayor de 180 grados, pero menor de 360 grados. Recuerda, mayor de 180, menor de 360. Eso me indican los paréntesis. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un ángulo cóncavo. Tenemos nuestro primer lado como siempre. Y de este lado voy a medir un ángulo cóncavo. Entonces, ya sabemos que media vuelta son 180 y le voy a agregar un poquito más. ¿Cuánto le vamos a agregar? Vamos a agregarle otros 50 grados para que 180 más 50 nos dé un ángulo de 230 grados. Entonces trazamos en esta dirección el otro lado y de esta manera ya tenemos 180, que sería media vuelta, más 50 más que le dimos, nos daría los 230 grados.
Entonces, aquí hablamos de cualquier ángulo que sea mayor de 180, pero menor de 360. Y aquí tenemos un ejemplo, como lo es el ángulo de 230 grados. Bien, por último, el último de los ángulos es el ángulo perigonal, que también se conoce como completo. ¿Sí? Perigonal o completo. Este ángulo es el que da toda la vuelta 360 grados. Exactamente los 360 grados. Entonces, ¿cómo es que un ángulo puede dar la vuelta completa? Bueno, se trata, vamos con el caso, el ejemplo. Trazamos nuestro primer lado. Tomo este puntito como vértice, esa esquina del lado izquierdo, y tenemos que trazar otro lado encimado con este, en la misma dirección. Entonces, se trata nuevamente, como en el nulo, de dos lados que están encimados, pero ahora, en lugar de que se mida la parte que hay entre ellos, que es cero, no hay nada, ahora se va a medir la parte exterior. Se mide toda la parte de afuera y toda la parte de afuera nos da una vuelta completa que equivale a los 360 grados. Entonces, media vuelta al llano 180 y la vuelta completa al perigonal 360 grados. Bien, entonces esta es la clasificación de los ángulos por su apertura. Ahora te invito a que realices los siguientes ejercicios, en los cuales te pido trazar los siguientes ángulos y escribir su nombre según su apertura. Entonces tenemos 10 ángulos, hay que dibujar cada uno de ellos y aparte escribir su nombre, de qué ángulo se trata según su medida, clasificación que acabamos de ver. Una vez que hayas terminado, te invito también a comparar tus resultados con los resultados correctos que aparecerán en la sección de comentarios, que en este caso lo que va a aparecer son los nombres de cada uno de los ángulos. Ahí comparas de que todos estén escritos de forma correcta. Y bien, hasta aquí terminamos con este video. Me despido, te agradezco como siempre. Te invito a darle like si te gustó el video y te sigo invitando a mis próximos videos. Muchas gracias.